Lengua y literatura, octavo grado. Guía 25. La novela realista. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en tu libro de texto. Páginas 184 a las 191. Recuerda trabajar a lápiz. Página 184. Anticipación. Actividad número 1. Observa detenidamente las siguientes imágenes. Imagen 1. Vemos a dos mujeres recogiendo la siembra. Imagen 2. Vemos a tres mujeres muy elegantes, como que le están entregando algo a una niña. La niña se ve más humilde. Imagen 3. El interior de una casa muy humilde. Una familia quizás departiendo el desayuno. Ahora resolvamos en el libro. Literal A. ¿Qué realidades reflejan las imágenes? Explicamos. Todas tenían que ver con ciertos ambientes de pobreza. La realidad que reflejan entonces, 1, refleja el trabajo en el campo. La imagen 2, personas de clase acomodada y una niña pobre. Y la imagen 3, una familia en su humilde casa. Literal B. ¿Cuáles son los dos estratos sociales representados en la imagen 2? ¿Te fijaste el grupo de mujeres y la niña? En el 1, el estrato social alto, las personas ricas y con lujos. Y 2, el estrato social bajo, personas humildes de zonas rurales. Literal C. ¿Cuáles son las críticas o denuncias sociales que se exponen en las imágenes? Explicamos. La desigualdad social, la explotación y la falta de oportunidades. ¿Estás de acuerdo? Continuemos. Literal D. ¿Cómo afecta el problema representado en la imagen 3 a la familia y a la sociedad? Explica. En la imagen 3 es la situación en el hogar. Una situación de pobreza. La pobreza afecta a la mayor parte de la población del planeta. Sin oportunidades de una mejor vida, algunas personas optan por emigrar, robar y hasta asesinar. Literal E. Elabora una lista de novelas o películas realistas que conozcas o que hablen sobre la realidad. Por ejemplo, tenemos La Rosa de Guadalupe, Casos de la vida real, Caso cerrado, la película o la novela Café con aroma de mujer, Sin senos no hay paraíso, entre otras. ¿Sabías que en el realismo se reemplazan las imágenes idealistas del arte tradicional por acontecimientos de la vida real, dándole prioridad a retratar la vida cotidiana? El artista en sus obras plasma su sentir social e ideológico sobre la clase trabajadora. Continuamos. Página 185. Construcción. La novela realista. Actividad número 2. Leamos la siguiente información y luego resolvemos las actividades. El realismo surgió en la segunda mitad del siglo XIX en Europa, como un movimiento artístico-literario tras la Revolución del 48 y protestas por las condiciones de trabajo y calidad de vida de las personas. Es por ello que los artistas de la época decidieron utilizar su arte como un medio a través del cual
hacen críticas y denuncias sobre los distintos estratos sociales. En cuanto al contexto salvadoreño, a inicios del siglo XX, el país se ve afectado por una crisis económica y política que en el año 1932 lo llevó a un levantamiento indígena en contra de la represión del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, quien era el presidente de ese entonces. Es por ello que la pobreza, las injusticias y la migración del campo a la ciudad son algunos de los temas del realismo. En ese sentido, la novela realista es un texto narrativo que busca apegarse a la realidad social utilizando recursos descriptivos, narrativos y estilísticos que le permiten reflejar mejor las diversas realidades. Debido a esto, los personajes reproducen el habla cotidiana y coloquial en todas sus variedades sociales y regionales. La narrativa realista se aleja de los ambientes ficticios y de las personas idealizados para concentrarse en lo cercano, lo inmediato, desde la perspectiva de la veracidad. Subrayemos lo más importante de este texto. Por ejemplo, cuando surgió el realismo en la segunda mitad del siglo XIX en Europa. Los artistas de esa época decidieron utilizar su arte como un medio a través del cual hacer críticas y denuncias sobre los distintos estratos sociales. Por eso se le llamó realismo, porque mostraban la realidad como una manera de denunciarla y criticarla. Además, podemos decir que la novela realista es un texto narrativo que busca apegarse a la realidad social utilizando recursos descriptivos, narrativos y estilísticos que le permiten reflejar mejor las diversas realidades. Debido a esto, los personajes se reproducen con su propia habla cotidiana y coloquial, en todas sus variedades sociales y regionales. Es decir, si en la novela realista hay un personaje extranjero, se va a hablar como el personaje extranjero y va a tomar todos estos elementos para hacerla más versátil. Ahora veamos sus características. Toda novela realista tiene objetividad al presentar problemas e ideales. Busca construir el ambiente y las costumbres de la época. Además, los personajes representan el punto de vista físico, psicológico y moral de la sociedad. El lenguaje es preciso, creíble, verosímil y se busca reproducir el lenguaje coloquial. Además, contiene descripción minuciosa de los ambientes, ya sean aristocráticos, burgueses o miserables, y situaciones como el lujo desmesurado frente a la miseria, las enfermedades, el hambre, entre otros. La intención comunicativa es criticar y denunciar los problemas sociales y las preferencias ideológicas. Los autores más representativos de la novela realista son los siguientes. Del realismo europeo tenemos a Benito Pérez Galdós con la obra Marianela de 1878. De España, León Tolstoy, Guerra y Paz de 1867, ruso. Y Charles Dickens con Oliver Twist de 1838, inglés. Del realismo latinoamericano tenemos a Rómulo Gallegos con la obra Doña Bárbara de 1929. Él es venezolano. Mariano Azuela con la obra Los de Abajo, publicada en 1916, de origen mexicano. Jorge Icaza con la obra Guasipungo de 1934, de origen ecuatoriano. El realismo salvadoreño. Tenemos a Hugo Lindo, Justicia, señor gobernador, de 1960. Napoleón Rodríguez Ruiz con Jaraguá, de 1986.
y a José Rutilio Quesada con La última guinda de 1988. Todas esas son obras realistas. Página 186. Completemos el siguiente esquema a partir de la información que leímos sobre la novela realista y lo que subrayamos. La novela realista. Definición. ¿Recuerdas que subrayamos la definición? Pues la vamos a copiar acá. Decía que la novela realista es un texto narrativo que busca pegarse a la realidad social, utilizando recursos narrativos, descriptivos y estilísticos que permitan reflejar a través de los personajes las diversas realidades. También subrayamos el origen. Surgió en la primera mitad del siglo XIX en Europa, bajo las protestas por las condiciones de vida de 1849. Entre sus principales características tenemos objetividad, descripción minuciosa, reflejo de lenguaje, denuncia y crítica social. Y entre las obras y autores más representativas teníamos a Benito Pérez Galdós con Marianela, Charles Dickens con Oliver Twist y Mariano Azuela con Los de Abajo. Ahora leamos el siguiente ejemplo de un texto real o realista. Crimen y castigo del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Al día siguiente se despertó tarde, después de un sueño intranquilo que no le había procurado descanso alguno. Se despertó de pésimo humor y paseó por su ventana una mirada hostil. La habitación no tenía más de 6 pasos de largo y ofrecía el aspecto más miserable, con su papel amarillo y polvoriento, despegado a trozos y tan baja de techo que un hombre que rebasara solo en unos centímetros la estatura media no habría estado allí a sus anchas, pues le habría cohibido el temor de dar con la cabeza en el techo. Los muebles estaban en armonía con el local. Consistían en 3 sillas viejas, más o menos cojas, una mesa pintada que estaba en un rincón y sobre la cual se veían, como tirados, algunos cuadernos y libros tan cubiertos de polvo que bastaba verlos para deducir que no los habían tocado hacía mucho tiempo. Y en fin, un largo y extraño diván que ocupaba casi toda la longitud y la mitad de la anchura de la pieza y que estaba tapizado con despojos. Este era el hecho de Raskolnikov, que solía acostarse completamente vestido y sin más mantas que su vieja capa de estudiante. Como almohada utilizaba un pequeño cojín, bajo el cual colocaba para hacerlo un poco más alto toda su ropa blanca, tanto la limpia como la sucia. Ante el diván había una mesita. No era difícil imaginar una pobreza mayor y un mayor abandono, pero Raskolnikov, dado su estado de espíritu, se sentía feliz en aquel lugar. Se había aislado de todo el mundo y vivía como una tortuga en su concha. La simple presencia de la sirvienta de la casa, que de vez en cuando echaba a su habitación una ojeada, le ponía fuera de sí. Fyodor Dostoyevsky. ¿Qué te pareció el texto? Subrayemos algunas situaciones. Por ejemplo, cómo describen la habitación. Dice que tiene 6 pasos de largo, de aspecto miserable, con un papel amarillo y polvoriento, que se va despegando a trozos, y que el techo es muy bajo. Además, habla de que no era difícil imaginar una pobreza mayor y un mayor abandono. Raskolnikov vivía en extrema pobreza. Ahora resolvamos en el cuaderno. Literal A. ¿Cómo es la habitación de Raskolnikov? B.
¿Cuál es el problema social que refleja el texto leído? C. Explicamos cómo se evidencia esta característica en el texto anterior. La descripción minuciosa de los ambientes, ya sean aristocráticos o miserables, y situaciones de miseria, las enfermedades y el hambre. Literal D. Según el texto, ¿cuál es la intención comunicativa? Y literal E. Consideremos que los espacios donde vivimos determinan nuestro estado de ánimo. Vamos al cuaderno. Recuerda rotular tu cuaderno con el tema de la semana, así como el número de actividad y el número de página que vas a realizar. Puedes copiar solo el literal o si quieres la pregunta completa. Por ejemplo, la primera era describir la habitación de Raskolnikov. Esta tenía, decía, 6 pasos de largo, de aspecto miserable, con papel amarillo despegándose y un techo muy bajo. B. ¿Cuál es el problema social que se refleja en el texto? Pues la pobreza y el abandono en que vive el personaje. ¿Cómo se evidencia la siguiente característica? Descripción minuciosa de los ambientes y situaciones. Hay descripciones en el texto, cuando describen la habitación y todo lo que hay en ella. Continuamos. Literal D. Según el texto, ¿cuál es la intención comunicativa? ¿Cuál es la intención del escritor al narrarlos esta situación? Mostrar la miseria en que vive el personaje. De esa forma nos podemos identificar con él. Literal E. Consideramos que los espacios donde vivimos determinan nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, tu cuarto. Cuando estás en tu cuarto, ¿te sientes feliz? ¿Te sientes triste? ¿O te sientes con ansiedad? Todo depende de cómo has ordenado tu espacio. Depende mucho de la autoestima de las personas, porque podemos vivir en un castillo y sentirnos miserables, o vivir en nuestra pequeña habitación, sin muchos muebles, pero felices. Página 187. Actividad número 3. Leamos la siguiente información. Los personajes son seres ficticios que actúan en el desarrollo de la historia. Son dotados de características y cualidades. Por su caracterización pueden ser de dos tipos, personajes planos o personajes redondos. Los personajes planos son aquellos que no sufren ninguna transformación en la evolución de la historia, mientras que los personajes redondos son aquellos que sufren cambios internos y psicológicos a lo largo de la historia. Estos evolucionan y no muestran solo un lado de ellos. Sus acciones no son predecibles. Veamos el siguiente ejemplo. Los personajes principales de la obra Marianela de Benito Pérez Galdós son Pablo, un ciego de nacimiento, y Marianela, una jovenzuela huérfana, la cual tenía deforme el rostro y una pequeña cabeza que remataba con cierta gallardía su miserable cuerpecillo. Ella era el azarío de Pablo. Lo llevaba a todos lados. Él veía a través de sus ojos y le expresaba su amor. Por ejemplo, le decía, chiquilla mía, juro por la idea de Dios que tengo dentro de mí clara, patente e inmutable, que tú y yo no nos separaremos jamás por mi voluntad. Yo tendré ojos, Nela, tendré ojos para poder recrearme en tu celestial hermosura, y entonces me casaré contigo. Serás mi esposa querida, serás la vida de mi vida, el recreo y el orgullo de mi alma. ¿No dices nada a esto? Dijo Pablo. Sí, que te quiero mucho, muchísimo, dijo la Nela, acercando su rostro al de Pablo. Bien, recordemos, los personajes
Pueden ser planos o redondos. Los planos son aquellos que no sufren ninguna transformación o evolución en la historia, mientras los redondos son aquellos que sufren cambios internos y psicológicos a lo largo de la historia, es decir, que evolucionan. ¿Qué personaje te parece que va a evolucionar en esta historia? ¿Cuál se va a quedar plano o sin ningún cambio? Sigamos leyendo. Sin embargo, la historia tiene un giro inesperado. Pablo se somete a una cirugía para recuperar la vista, por lo cual Marianela huye para evitar la vergüenza de que Pablo vea lo fea que es. Este, al recuperar la vista, queda deslumbrado por la belleza de su prima Florentina, con quien quiere contraer matrimonio, olvidando su juramento de casarse con Marianela. Por ejemplo, ¿le quieres mucho? ¿Le quieres más que a todas las cosas de este mundo? Dijo el señor Golfín. Sí, sí, señor, repuso la Nela sollozando. ¿No puedes soportar la idea que te deje de querer? No, no, señor. ¿Él te ha dicho palabras amorosas y te ha hecho juramento? Oh, sí, sí, señor. Me dijo que yo sería su compañera por toda la vida. Y yo le creí porque me dijo que no podría vivir sin mí. Y aunque tuviera vista, me querría siempre. Prima, por Dios, exclamó Pablo con entusiasmo al ver a Florentina. ¿Por qué eres tú tan bonita? Florentina, yo creí que no podía quererte. Yo creí posible querer a otra más que a ti. ¡Qué necedad! Gracias a Dios que hay lógica en mis efectos. Mi padre me ha confesado que yo amaba a un monstruo, pero ahora sí idolatro a un ángel. En este ejemplo anterior, Marianela es un personaje plano, ya que en el desarrollo de la historia no sufrió ningún cambio. Desde el inicio hasta el final expresa su amor por Pablo. En cambio, el personaje de Pablo es redondo, porque al inicio, siendo ciego, expresó su amor y deseo de casarse con Nela. Pero cuando recobra la vista, queda impresionado por la belleza de su prima Florentina, a quien finalmente le expresa su admiración y deseo de estar con ella. Condenado Pablo se dejó llevar por las apariencias y hace sufrir a la pobre Marianela. Ahora resolvamos en el cuaderno y compartimos nuestras respuestas. Literal A. ¿Consideras adecuado el cambio que tuvo Pablo con Marianela al recuperar la vista? B. ¿Qué consejo le daríamos a alguien que esté en la misma situación que Marianela? C. ¿Cuál es la importancia del personaje plano y el redondo en el desarrollo de una historia? Y D. Escribimos una lista de personajes planos y redondos de películas que conocemos y explicamos por qué pertenecen a esa clasificación. Trabajamos en el cuaderno. Actividad número 3. ¿Será adecuado el comportamiento de Pablo con Marianela cuando éste recuperó su vista? ¿Qué opinas de su actitud? No fue adecuado porque rompió una promesa y se dejó llevar por la belleza de su primo. ¿Qué consejos le daríamos a una persona en la situación de Marianela? Qué triste, ¿verdad? Tal vez solo decirle que consolarla, que tenga resignación y que tenga esperanza y que va a encontrar a alguien que la ame de verdad, por ella misma. ¿Cuál es la importancia del personaje plano y redondo en el desarrollo de la historia? ¿Qué pasaría si todas las historias tuvieran personajes planos, que no cambian ni hacen absolutamente nada? Serían historias aburridas. En cambio, cuando hay personajes planos y redondos, dan como más veracidad y más movimiento a la trama. Por lo tanto, permiten que la historia avance y la trama se complique, lo que da más interés al lector. Continuamos. Ahora escribamos una lista de personajes planos y redondos de las películas que conocemos y explicamos por qué pertenecen a esa clasificación.
Comencemos con algunas películas. Por ejemplo, Avatar. El personaje de Jake Sully es redondo, porque en la vida real él es un paralítico, es decir, está en una silla de ruedas. Y en el mundo de los Na'vi, él es uno de ellos. ¿Has visto alguna vez la película Avatar? Él es un personaje redondo que lo ejemplifica muy bien. Fíjate cómo cambian la historia de ser un personaje que no se mueve porque está en una silla de ruedas, interactúa con los Na'vi ya convertido en un avatar. Otro ejemplo de personajes podría ser en La Sirenita, el príncipe. El príncipe es un personaje plano, porque a pesar de las circunstancias, nunca reconoce a la sirenita en su forma humana, y ella se desvive y deshace por él. Ella sí es un personaje redondo porque cambió, pero él para nada. ¿Entiendes en qué consisten los personajes planos y los redondos en las novelas o en cualquier historia? Perfecto. Página 188. Prosopografía y pleonasmo. Actividad número 4. Leamos la siguiente información y resolvemos luego en el cuaderno. Prosopografía. Es una figura retórica que consiste en la descripción de las características externas, es decir, estatura, facciones, cualidades, entre otros, de las personas o animales, acentuando sus detalles. Su efecto estético es, por lo tanto, especificar o detallar los rasgos más relevantes y vívidos, recreando mentalmente un retrato de lo descrito. Es decir, que describe a las personas físicamente o animales. Veamos un ejemplo. Era un hombre de mediana edad, de complexión recia, de buena talla, ancho de espaldas, resuelto de ademanes, firme de andura, vasto de facciones, de mirar osado y vivo, ligero a pesar de su regular obesidad. Vestía el traje propio de los señores acomodados que viajan en verano, con el redondo sombrerete que debe a su fealdad el nombre de hongo. Benito Pérez Galdós. En este ejemplo, el autor hace una pausa en el discurso para describir detalladamente los rasgos físicos del personaje, con la finalidad de que el lector recree en su mente la imagen del personaje. ¿Has escuchado hablar de los sombreros de tipo hongo? ¿Sabes cuáles son? Si no, investigalo. Continuamos. Recuerda, prosopografía consiste en la descripción de las características externas y las facciones, ya sea de personas o animales, acentuando sus detalles. Pleonasmo. El pleonasmo es una figura retórica que consiste en la repetición o uso exagerado de una palabra, expresión o concepto. Su efecto estético es, por tanto, enfatizar en el discurso lo que ya se dijo, añadiendo un complemento no requerido gramaticalmente, pero que sirve para persuadir al lector. Veamos el ejemplo. Uno por uno repitieron aquellos que el autor del asesinato del portal era el pelele, refiriéndose con voz de ánimas en pena de los detalles del crimen que ellos mismos habían visto con sus propios ojos. Miguel Ángel Asturias. En este ejemplo, el autor hace uso de la repetición de palabras al decir habían visto con sus propios ojos. La expresión con sus propios ojos es un complemento innecesario en el discurso, que no añade otro significado sino de que lo vieron. Si ya dijo que los habían visto, ¿por qué lo dice que con los ojos? ¿Con qué otra cosa podemos ver? Solo con los ojos. Por eso se vuelve redundante. El pleonasmo es una redundancia de algo para enfatizarlo, para marcarlo.
para que se sobreentienda. Recuerda, es la repetición o uso exagerado de una palabra o expresión o concepto con el efecto estético de enfatizar lo que ya se dijo, añadiendo un complemento no requerido gramaticalmente, pero que sirve para persuadir al lector. Ahora identifiquemos las figuras literarias en el siguiente fragmento y explicamos en el cuaderno cuál es el efecto estético que se produce. Vamos a ver qué figuras literarias de las que ya vimos, pleonasmo y prosopografía, en este ejemplo. Dime, le preguntó Golfín, ¿tú trabajarás en las minas? No, señor, yo no sirvo para nada, replicó sin alzar del suelo los ojos. Teodoro se inclinó para mirarle el rostro. Este era delgado, muy pecoso, todo salpicado de menudas manchitas parduzcas. Tenía pequeña la frente, picudilla y no falta de gracia a la nariz. Negros y vividores los ojos, pero comúnmente brillaba en ellos una luz de tristeza. Su cabello dorado oscuro había perdido el hermoso color nativo por la incuria y su continua exposición al aire, al sol y al polvo. ¿Y tu madre se fue? Se fue. Se fue a un agujero muy grande que hay allá arriba, dijo la Nela, deteniéndose ante el doctor y dando a su voz el tono patético. Y se metió dentro. Benito Pérez Galdós, adaptación. ¿Ya identificaste las figuras literarias? Subrayémoslas entonces. La primera es la descripción que se hace de la Nela. ¿Ves? Todo esto es una descripción que se conoce como la figura literaria de prosopografía y que ayuda al texto a reconocer mejor al personaje. Si tienes espacio en el libro, lo puedes copiar ahí. Si no, te pasas al cuaderno. ¿Cuál sería la segunda figura literaria? Fíjate la acción. Dijo la Nela, deteniéndose ante el doctor y dando a su voz el tono patético, y se metió dentro. Y se metió dentro. ¿Dónde más se puede meter? Dentro. Ahí tenemos entonces la figura de pleonasmo, que consiste en recalcar la acción de los personajes. Continuamos. Página 189. Los tipos de sujeto y predicado. Actividad número 5. Leamos la siguiente información. El sujeto. El sujeto de una oración es la persona o cosa que realiza la acción expresada en el verbo o de quien se expresa un estado, es decir, aquello de lo que habla el predicado. Los tipos de sujetos son los siguientes. Sujeto simple. Este está estructurado por un solo núcleo y este puede ser un sustantivo o un pronombre. Veamos el ejemplo. Sofía pintó un cuadro realista. El sustantivo Sofía es un sintagma nominal que cumple la función de núcleo del sujeto. Por lo tanto, es un sujeto simple. Pintó es el verbo, un sintagma verbal, que constituye el núcleo del predicado. Un es un determinante, cuadro es un sustantivo y realista sería el adjetivo que califica al cuadro. Y todo ello cumple la función de un sintagma nominal. Por lo tanto, son los complementos de esa oración, del predicado. Sujeto omitido o tácito. Es aquel sujeto que se deduce a pesar de que no es mencionado en la oración. Veamos el ejemplo. Fuimos al teatro. ¿Quién es el sujeto? Fuimos. ¿Quiénes? Nosotros. Un pronombre. Por lo tanto, es un sujeto tácito.
aunque no está en la oración, se sobreentiende en el verbo. Fuimos es el verbo, sintagma verbal, núcleo del predicado. Al es una preposición unida a un determinante. Y teatro es un sustantivo. Y cuando hay una preposición, se va a hacer o se va a realizar un sintagma preposicional. Este sería un complemento de la oración en el predicado. Recuerda, el sujeto es la persona o cosa que realiza la acción expresada en el verbo. O de quien se expresa un estado, es decir, aquello de lo que se habla en el predicado. Y está el sujeto simple que está en la oración y el sujeto tácito o omitido que nunca está en la oración, pero se sobreentiende en el verbo. El sujeto compuesto está estructurado por dos o más núcleos. Estos se deben separar por comas o conjunciones. Veamos el ejemplo. Ana y Pedro llegan temprano al parque. Ana es un sustantivo y es una conjunción y Pedro es otro sustantivo. Y ambos son sintagmas nominales. Núcleo de sujeto. La I es el nexo. Y todo corresponde a un sujeto compuesto. Llegan es el verbo, sintagma verbal. Núcleo del predicado. Temprano es un adverbio de tiempo, un sintagma adverbial. Al es una preposición unida a un determinante. Y parque es un sustantivo. Al, como es preposición, será un sintagma preposicional. Y todo ello constituye complementos del predicado. Recuerda, la oración posee un significado completo, si consta de sujeto y predicado. Además, empieza con letra mayúscula y termina con punto final. En algunos casos puede ir entre signos de admiración o interrogación. Pasamos al predicado. El predicado en la oración es lo que se dice del sujeto. Habla de la acción que éste desempeña y tiene la forma de un sintagma verbal, es decir, que un verbo constituye su núcleo y tal vez sus complementos. Recordemos, es lo que se dice del sujeto y habla de la acción que éste desempeña en la oración. Eso es el predicado. Hay dos tipos de predicado, el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal está compuesto por un verbo copulativo. Copulativo quiere decir puente o unión, que son ser, estar, parecer y un atributo. Veamos los verbos. Marianela es muy delgada. Es pertenece al verbo ser. Marianela es un sustantivo, sintagma nominal, sujeto simple. Es el verbo, cópula en este caso, o núcleo del predicado. Muy es un adverbio de cantidad y delgada es un adjetivo. Por lo tanto, es un sintagma adjetival. Y todo ello constituye un predicado nominal, porque Marianela no hace absolutamente nada. El verbo solo sirve para unir una acción o una característica. En este caso, decir que es muy delgada. El predicado verbal es un verbo que expresa una acción y puede llevar varios tipos de complementos. El niño lee en la biblioteca. ¿Ves? El niño realiza una acción. La diferencia entre el predicado nominal y el predicado verbal es que en el predicado verbal el sujeto sí realiza una acción. Él es un determinante y niño es un sustantivo, por lo tanto constituyen un sintagma nominal sujeto simple. Lee es el verbo, es decir, el sintagma verbal núcleo del predicado. En es una preposición, la es un determinante y biblioteca es un sustantivo. Por lo tanto, este es un sintagma preposicional. Y todo esto constituye un predicado verbal.
Página 190. Consolidación. Actividad número 6. Leemos en voz alta el siguiente fragmento de la obra Marianela. Pablo y Marianela salieron al campo, precedidos de Choto, que iba y volvía gozoso y saltón, moviendo la cola y repartiendo por igual sus caricias entre su amo y el azarillo de su amo. Nela, dijo Pablo, hoy está el día muy hermoso. El aire que corre es suave y fresco, y el sol calienta sin quemar. ¿A dónde vamos? Echaremos por estos prados adelante, replicó Nela, metiendo su mano en una de las falquitreras de la americana del mancebo. ¿Qué significa faltriqueras? Faltriqueras de la americana. Significa el bolsillo de la camisa. Ella metió sus manos en el bolsillo de la camisa del joven, que la lleva a los lados. ¿Qué significa mancebo? Mancebo significa joven. Continuemos. A ver qué me has traído hoy. Busca bien y encontrarás algo, dijo Pablo riendo. Ah, madre de Dios, chocolate crudo. Y poco que me gusta el chocolate crudo. Nueces. Una cosa envuelta en un papel. ¿Qué es? Ah, Dios divino. Madre de Dios, un dulce. ¡Qué rico está! En mi casa no se ven nunca estas comidas ricas, Pablo. Nosotros no gastamos lujo en el comer, ¿verdad? Que no lo gastamos tampoco en el vestir. Total, no lo gastamos en nada. ¿A dónde vamos hoy? Repitió el ciego. A donde quieras, niño de mi corazón, repuso la negra. Lo averiguas después. Los negros ojuelos de la Nela brillaban de contento y su cara de avecilla y vivaracha multiplicaba sus medios de expresión moviéndose sin cesar. Pues yo digo que iremos a donde tú quieras, observó el ciego. Me gusta obedecerte. Si te parece bien, iremos al bosque que está más allá del Sal de Oro. Esto sí te parece bien. Bueno, iremos al bosque, exclamó la Nela, batiendo palmas. Pero como no hay prisa, nos sentaremos cuando estemos cansados. Y que no es poco agradable aquel sitio donde está la fuente. ¿Sabes, Nela? Y donde hay unos troncos muy grandes que parecen puestos allí para que nos sentemos nosotros. Y donde se oyen cantar cantos tantísimos pájaros, que es aquello la gloria. Bien, bien, dijo María, batiendo palmas otra vez. Y diciéndolo, se adelantó saltando algunos pasos y recogiendo con extrema gracia sus faldas, empezó a bailar. ¿Qué haces, Nela? Ah, niño mío, estoy bailando. Mi contento es tan grande. Después de pasar aquel obstáculo, siguieron por una calleja tapizada en sus dos rústicas paredes de lozanas, hiedras y espinos. La Nela apartaba las ramas para que no picaran el rostro de su amigo, y al fin, después de bajar gran trecho, subieron una cuesta por entre frondosos castaños y nogales. Al llegar arriba, Pablo dijo a su compañera, si no te parece mal, sentémonos aquí. Siento pasos de gente. Son los aldeanos que vuelven del mercado de Omedes. Hoy es miércoles. El camino real está delante de nosotros. Sentémonos aquí antes de entrar en el camino real. Es lo mejor que podemos hacer. Choto, ven aquí. Los tres se sentaron. Aquí tienes una flor. ¿Otra? Otra. 6. Todas son distintas. ¿A qué no sabes tú lo que son las flores? Pues las flores, dijo el ciego, algo confuso, acercándolas a su rostro. Son unas como sonrisillas que echa la tierra. La verdad, no sé mucho del reino vegetal. Madre divinidísima, qué poca ciencia, exclamó María, acariciando las manos de su amigo. Las flores son las estrellas de la tierra. Vaya un disparate, ¿y las estrellas qué son? Las estrellas son las miradas de los que se han ido al cielo. Entonces las flores son las miradas de los que han muerto y no han ido todavía al cielo, afirmó la Nela con la convicción y el aplomo de un doctor. Los muertos son enterrados en la tierra.
Como allá abajo no pueden estar sin echar una miradilla a la tierra, echan de sí una cosa que sube en forma y manera de flor. Cuando en un prado hay muchas flores es porque allá en tiempos atrás enterraron en él muchos difuntos. No, no, replicó Pablo con seriedad. No creas desatinos. Nuestra religión nos enseña que el espíritu se separa de la carne y que la vida mortal se acaba. Página 191. Eso lo dirán los libros que, según dice la señana, están llenos de mentiras. Eso lo dicen la fe y la razón, querida Nela. Tu imaginación te hace creer mil errores. Poco a poco yo los iré destruyendo y tendrás ideas buenas sobre todas las cosas de este mundo y del otro. Ay, ay, con el doctorcillo de 3 por 1 cuarto. Tu religiosidad, Nelilla, está llena de supersticiones. Yo te enseñaré ideas mejores. No me han enseñado nada, dijo María con inocencia. Ay, Nela, exclamó Pablo vivamente. Tus disparates, con serlo tan grandes, me cautivan y embelezan, porque revelan el candor de tu alma y la fuerza de tu fantasía. Es preciso que tú adquieras un don precioso que yo estoy privado. Es preciso que aprendas a leer. ¿A leer? ¿Y quién me ha de enseñar? Mi padre. Yo le rogaré a mi padre que te enseñe. Qué lástima tan grande que vivas así. Tu alma está llena de preciosos tesoros. Tienes bondad sin igual y fantasía seductora. De todo lo que Dios tiene en su esencia absoluta, te dio a ti parte muy grande. ¿Por qué hay una relación tan grande entre lo que tú sientes y lo que yo siento? Madre de Dios, exclamó la Nela cruzando las manos. ¿Tendrá eso algo que ver con lo que yo siento? ¿Qué? ¿Que estoy en el mundo para ser tu lazarillo y que mis ojos no servirían para nada si no sirvieran para guiarte y decirte cómo son todas las hermosuras de la tierra? El ciego irguió su cuello repentina y vivísimamente y extendiendo sus manos hasta tocar el cuerpecillo de su amiga exclamó con afán. Dime, Nela, ¿y cómo eres tú? La Nela no dijo nada. Había recibido una puñalada. Benito Pérez Galdós. Ahora respondamos en el libro. Si quieres leer la obra completa, puedes visitar el código QR que está en tu libro. Te garantizo que te va a gustar. Literal A. A partir del texto leído, ¿cuáles son las condiciones de vida de Marianela? Explicamos. Es una niña muy inocente. Es huérfana, vive en extrema pobreza. Dice que casi no tiene lujos porque come chocolate y eso para ella es un lujo. Literal B. ¿Por qué cree Marianela que los libros están llenos de mentiras? Porque todo lo que sabe lo ha aprendido de otras personas y le han transmitido pocos conocimientos. Continuamos con la actividad 6 en la página 191. Vamos a resolverla en el cuaderno. Recuerda siempre rotular el tema de la semana, así como la actividad y el número de página. Consideramos, literal C, consideramos que en la actualidad se siguen violentando los siguientes derechos de la niñez y la adolescencia: derecho a una vida digna, derecho a la educación. ¿Viste cómo vive Nela? Se han violado esos derechos. Comentamos. Sí, ya que aún se vive en situaciones de pobreza extrema, sin alimento y un techo digno. Y con respecto a la educación, muchas personas no tienen acceso debido a que viven lejos de las escuelas más próximas o carecen de tiempo para estudiar, porque deben trabajar para vivir. Literal D. Expliquemos cómo se evidencia esa característica en el texto anterior. Objetividad al presentar problemas e ideales, ya que busca reconstruir el ambiente y las costumbres de la época.
El narrador describe el ambiente y a los personajes de forma objetiva y presenta los problemas sociales por medio de los personajes. Por ejemplo, el caso de Nela representa la pobreza y la ignorancia, y el caso de Pablo pues representa la bondad y la comodidad, puesto que él sí tiene dinero. Además, entre las costumbres se pueden observar la escasez de alimentos y las creencias religiosas que practica la Nela. Literal E. Analicemos los ejemplos de las figuras literarias, prosopografía y pleonasmo que se encuentran destacadas en negrita y explicamos qué intención tienen su uso. Están destacadas en negrita en el texto. La primera es prosopografía, ya que permite imaginar el aspecto físico del personaje. La segunda, enterrados en la tierra, es un pleonasmo porque no se entierra sin tierra. ¿Se entiende, verdad? Literal F. Escribimos las tres oraciones que están subrayadas en el texto e identificamos el tipo de sujeto y predicado que poseen. La número 1. Pablo y Marianela salieron al campo. Tienen sujeto compuesto y el predicado es verbal. La número 2. El camino real está delante de nosotros. Hay un sujeto simple y el predicado es nominal. Está. Y la número 3. Las flores son las estrellas de la tierra. El sujeto es simple y el predicado es nominal porque usa el verbo ser, son. Tarea o actividad en casa. Comparte con tu familia lo que aprendiste acerca de la novela realista e investiga qué son las variaciones lingüísticas. Aquí tenemos un adelanto. Puedes copiarlo en tu cuaderno. Las variedades lingüísticas. Las variedades lingüísticas son las diferentes formas en que una lengua se utiliza en distintos contextos sociales, geográficos, culturales y situacionales. Estas variedades pueden presentarse a nivel fonético, morfológico, sintáctico, léxico y semántico. Gracias a Educate Docente tenemos esta pequeña infografía. Las palabras diastráticas, diafásicas, diatópicas y diacrónicas son categorías de las variedades lingüísticas que se utilizan para describir las diferencias en el uso de una lengua en función de factores sociales, situacionales, geográficos y temporales. Veamos qué significa cada una de ellas. Las diastráticas son asociadas a la pertenencia a diferentes grupos sociales como la edad, el género, la clase social, la educación, la profesión, entre otros. Por ejemplo, la forma de hablar de un grupo de jóvenes puede diferir de la de un grupo de adultos mayores. La diatópica son palabras que varían según la región geográfica en la que se utilizan. En español son gaseosa, usada en Argentina y otros países latinoamericanos. Refresco usado en España y otros países. Las diafásicas son palabras que varían según el contexto comunicativo que se utiliza. Por ejemplo, el lenguaje utilizado en una conversación informal con amigos suele ser diferente al lenguaje utilizado en una reunión de trabajo formal. O por ejemplo, cómo le hablas a tus padres es muy diferente de cómo le hablas a tus amigos. Diacrónicas son palabras que varían según la época en la que se utilizan. Por ejemplo, algunas palabras utilizadas en la lengua antigua han dejado de utilizarse en la lengua actual. Por ejemplo, antes decían vamos a mercar, ahora decimos vamos al súper. Veamos algunos ejemplos de variedades lingüísticas en otros países. Por ejemplo, en México, fresa se dice fresa. En Argentina es frutilla. Y luego en Colombia, Venezuela y Perú se sigue diciendo fresa. En México el plátano se conoce en Argentina como banano. En Venezuela como cambur. En México el aguacate. En Argentina palta. Y en Perú también es palta. Fíjate con la palabra papaya. En Venezuela se dice lechosa.
Y papa en Argentina se dice patata. La piña en Argentina le dicen ananá y en Perú también. Frijol en Argentina son los porotos. En Venezuela la caraota y en Perú el frejol. Elote en Argentina es el pochoclo. En Colombia mazorca. En Venezuela jojoto. Y en Perú choclo. ¿Te das cuenta cuánta variedad lingüística hay? Aunque hablemos español, cada región tiene un dialecto diferente. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima semana. Recuerda, trabajar el libro a lápiz. Suscríbete y dale me gusta. Adiós.